¿Alguna vez le ha pasado que revisa el talón de pago de su pensión de INSS y siente que ese dinero por el que trabajó durante 30 o incluso 40 años de su vida simplemente ya no alcanza? Muchas personas viven con esa sensación constante de frustración al ver cómo el gas, la tortilla, la luz, el transporte y sobre todo las medicinas suben de precio año con año mientras su pensión parece quedarse congelada en el tiempo. Esa preocupación no es menor, porque la pensión no es un apoyo cualquiera, es el ingreso principal con el que miles de adultos mayores enfrentan su día a día. Quizá en algún momento usted también se ha preguntado si al momento de jubilarse el IMS hizo correctamente las cuentas. Tal vez ha sospechado que algo no cuadró, que el cálculo no fue del todo justo y que de alguna manera su pensión quedó más baja de lo que realmente le correspondía. Si usted es pensionado bajo la ley del 73, es decir, si comenzó a cotizar antes de 1997, déjeme decirle algo con mucha claridad. Esa duda que tiene no es exageración ni paranoia. Es una inquietud que comparten miles de pensionados en todo México. Durante años, muchas personas aceptaron su pensión pensando que así tenía que ser, que no había nada que hacer. Sin embargo, con el paso del tiempo, diversos casos comenzaron a revelar que existía un problema de fondo en la forma en que se estaban calculando ciertas pensiones del régimen de la Ley 73. Hoy esa situación está siendo revisada a la luz de criterios judiciales y resoluciones que han abierto la puerta a ajustes importantes para algunos pensionados. Es muy importante aclararlo desde ahora. No se trata de un bono, no es un apoyo temporal, ni una ayuda extraordinaria de una sola vez. En los casos en los que procede, se trata de un recálculo de la pensión mensual, lo que podría representar un aumento permanente en el monto que usted recibe cada mes, dependiendo de cada situación particular. Hay personas que han visto diferencias de algunos miles de pesos en su pensión mensual, además de la posibilidad de recibir pagos retroactivos por las cantidades que, según resoluciones favorables, no se habrían pagado correctamente en el pasado. Todo esto no surge de rumores ni de información sacada de redes sociales sin sustento. Tiene su origen en una serie de juicios promovidos por pensionados que llevaron sus casos hasta instancias judiciales federales, donde se analizó la manera en que el IMS estaba aplicando ciertos criterios para calcular las pensiones del régimen de 1973. En algunos casos, los tribunales han determinado que el uso de la UMA para el cálculo de pensiones de la Ley 73 no era el criterio correcto, ya que dicha ley se basa en el salario mínimo como referencia. Para entenderlo mejor, es importante explicar de dónde viene todo esto. En 2016 se creó la unidad de medida y actualización conocida como UMA. Su objetivo principal fue separar el salario mínimo del cálculo de multas, créditos, impuestos y otros trámites para evitar que al aumentar el salario mínimo también aumentaran automáticamente sanciones y pagos administrativos. La UMA cumple esa función en muchos ámbitos, pero el problema surgió cuando se comenzó a utilizar también como referencia para el cálculo de algunas pensiones del IMS, específicamente las del régimen de la Ley 73. Aquí es donde muchos pensionados se vieron afectados. En los últimos años, el salario mínimo ha tenido incrementos importantes con la intención de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En cambio, la UMA ha crecido a un ritmo mucho más moderado, ligado principalmente a la inflación. Al utilizar la UMA en lugar del salario mínimo para ciertos cálculos, el resultado fue que algunas pensiones quedaron más bajas de lo que habrían sido si se hubiera aplicado el criterio del salario mínimo, como establece la Ley 73. Ante esta situación, varios jubilados decidieron no quedarse callados. Presentaron demandas, acudieron a tribunales y llevaron sus casos hasta instancias superiores. Como resultado, se generaron criterios judiciales que han señalado que para las pensiones del régimen de 1973, el uso del salario mínimo es el referente correcto y no la UMA. Esto ha dado pie a que algunos pensionados soliciten la revisión y el recálculo de su pensión. Ahora bien, hablemos de lo que a la mayoría le interesa saber, el impacto económico. No se trata de ajustes simbólicos.
En los casos en los que procede el recálculo, las diferencias pueden ser significativas. Hay pensionados que han obtenido aumentos permanentes en su mensualidad, lo que significa que ese nuevo monto se mantiene en el tiempo y también puede tener efectos en pensiones derivadas como las de viudez. Además, cuando se determina que durante meses o años se pagó un monto menor al que correspondía, existe la posibilidad de recibir un pago retroactivo por esas diferencias acumuladas. Es fundamental aclarar que no todos los pensionados califican para este proceso. Existen requisitos muy específicos y es importante revisarlos con atención para no generar falsas expectativas. El primer requisito y el más importante es haber comenzado a cotizar ante el IMS antes del 1 de julio de 1997. Si su primer empleo formal registrado ante el IMS fue antes de esa fecha, usted pertenece al régimen de la Ley 73 y puede tener derecho a solicitar este tipo de revisión. Si comenzó a cotizar después bajo el régimen de la Ley 97 y Afore, esta información no le aplica. El segundo punto es que usted debe estar pensionado efectivamente bajo la Ley 73. Es decir, que al momento de jubilar se haya elegido ese régimen y que su pensión se haya calculado con base en semanas cotizadas y salario promedio y no bajo el esquema de Afore. El tercer requisito es que la pensión sea pagada directamente por el IMSS. No aplica para quienes se pensionaron mediante una renta vitalicia con una aseguradora privada o para quienes retiraron recursos mediante una negativa de pensión. Un punto muy importante es que esta situación también puede aplicar a pensiones por viudez. Si su esposo o esposa cotizó antes de 1997, se pensionó bajo la Ley 73 y a usted le otorgaron una pensión derivada, existe la posibilidad de que ese monto también esté sujeto a revisión, ya que se calcula como un porcentaje de la pensión original. En esos casos, las viudas o viudos también pueden solicitar que se revise el cálculo y de proceder a recibir los ajustes correspondientes. Si después de revisar estos puntos usted considera que cumple con los requisitos, el siguiente paso es saber qué hacer. Existen dos escenarios. En algunos casos, el IMS ha realizado revisiones de oficio, es decir, sin que el pensionado lo solicite directamente. Hay personas que han notado cambios en su pensión o depósitos adicionales en su cuenta sin haber iniciado un trámite previo. Por eso, el primer consejo es revisar con calma su talón de pago y su estado de cuenta bancario para verificar si existe algún ajuste o depósito identificado como retroactivo o diferencias. Sin embargo, no siempre ocurre de manera automática. El IS es una institución grande y con procesos administrativos complejos, por lo que es posible que muchos casos no se revisen de oficio. Si usted considera que cumple con los requisitos y no ha visto ningún cambio, puede iniciar el trámite de manera directa. Este proceso es un derecho y no tiene costo. Para hacerlo, debe acudir a la subdelegación administrativa del IMS que le corresponda, no a la clínica. Es importante llevar identificación oficial vigente, SUCURP, la resolución de pensión que le entregaron cuando se jubiló y un talón de pago o estado de cuenta reciente. En ventanilla puede solicitar de manera clara y respetuosa la revisión y recálculo de su pensión con base en criterios judiciales relacionados con la aplicación del salario mínimo en lugar de la UMA para la Ley 73. El personal debe recibir su solicitud, darle un acuse y asignar un folio para seguimiento. El proceso puede tardar algunas semanas o incluso meses, dependiendo de la carga de trabajo, pero en caso de resultar favorable, se realiza el ajuste correspondiente y, en su caso, el pago de las diferencias acumuladas. Es importante tener paciencia y dar seguimiento a su trámite. Antes de terminar, es fundamental hacer dos advertencias muy claras. La primera es que este trámite es gratuito. No necesita pagarle a gestores, intermediarios ni supuestos abogados que se ofrecen afuera de las oficinas del IMS prometiendo resultados rápidos a cambio de dinero o de un porcentaje del retroactivo. Muchos de esos ofrecimientos son engaños y pueden poner en riesgo su dinero.
el trámite puede hacerlo usted mismo. La segunda aclaración es que un posible aumento en su pensión del IMS no afecta a otros apoyos como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Son programas distintos, con fundamentos diferentes y son compatibles entre sí. Usted puede recibir ambos sin problema. En conclusión, si usted es pensionado del IMS bajo la Ley 73, vale la pena revisar su situación con calma, informarse y, si corresponde, ejercer su derecho a solicitar una revisión. No se trata de pelear con la institución, sino de asegurarse de que su pensión esté correctamente calculada conforme a la ley. Ese dinero es resultado de años de trabajo y esfuerzo, y usted tiene derecho a que se le pague de manera justa. M.